Aquí comienza Hablemos de Arte. Hola, buenas noches, otro sábado, otra cita más con el arte, con la cultura, con nuestras tradiciones, si se quiere también. Bueno, con las cosas que nos interesan. Hoy es 20 de junio, bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano, ciudadano relevante. Sabio en entender y elaborar herramientas para desarrollar un país libre, con ciudadanos libres. El 17 fue, y todos los años lo serán, el Día de la Libertad Latinoamericana, día del fallecimiento de Güemes. Él fallece a raíz de que no sobrevive por una enfermedad que tiene a unas heridas recibidas durante una emboscada que fue tramada por la oligarquía salteña, que ya no lo soportaba más. Y sí, perdían muchos intereses. El 20 de junio también, según la cultura inca, que fue transferida a las culturas originarias de nuestro norte argentino, y cuando decimos cultura originaria, vamos a comentar que hay un consenso en decir que es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de la resolución de las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo misma como comunidad, con otras comunidades y con lo sobrenatural para dar continuidad a su totalidad, a la totalidad de su existencia. Y esta Inti Raymi, Wawa Inti Raymi, es una ceremonia, una rogativa al sol, a partir de la noche más larga del año, que se le pide al sol que vuelva a iluminar. Y lo recordamos, lo tenemos presente, porque esta armonía y respeto por la naturaleza y la conciencia de la dependencia que tenemos con ella debería estar más presente en estos tiempos en las decisiones económico-sociales, porque es el único bien que tenemos. La moneda, el billete que circula, que domina los negocios del mundo, no tienen respaldo real. En algún momento se constatará que son papeles pintados sin fondo. Mañana es el Día del Padre, que no es ni una fecha patriótica, ni es una fecha cultural, es una fecha comercial. Y la traigo acá porque me parece que es digno de repensar un poquito esto, porque lo simbólico pretende imponernos culturalmente cosas y tenemos muchas contradicciones, y esta es una de ellas. El Día del Padre en Argentina, en 1958, 1959, era el 24 de agosto, el día del nacimiento de Merceditas de San Martín y Escalada, la hija del padre de la patria, don José de San Martín. Pero en 1960 se decide imitar a Estados Unidos y al resto de los países latinoamericanos en decidir que el tercer domingo de junio será el Día del Padre. Pero es el Día del Padre americano, Día del Padre americanista. ¿Cómo nació eso en Estados Unidos? Nació en 1909 a raíz de que una mujer decide homenajear a su padre, que fue un veterano de guerra. Yo no creo que eso sea muy propio nuestro. Me gusta más el natalicio de Merceditas. Me gusta mucho más. Hay otros que prefieren el 17 de agosto o el 17 de octubre, que cualquiera elija el que quiera. Tiene que ser más nuestro ese día. Y más cuando pienso en los veteranos de Malvinas, en los héroes de Malvinas, todos los que lucharon contra los ingleses
y los boinas verdes, la cuarta flota. No me gusta el Día del Padre americano. Ustedes decidirán, hay tiempo de festejar cualquier día del año o todos los días del año. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Susques es una ciudad muy chiquita que se encuentra en un lugar llamado Puna de Atacama, bien arriba en el mapa de la Argentina. Está allá en lo alto, muy alto, tan alto que se podría poner una casa sobre otra una vez, otra vez y otra vez y otra vez hasta hacer una pila gigante, como de 600 casas. En Susques hay un jardín de infantes. El jardín se llama 27 de febrero, que fue una fecha muy importante. Allí van muchos chicos y chicas, todos con nombres muy bonitos. Entre ellos está Naira, que se ríe mucho y pregunta todo. Naira quiere decir en lengua aymara, la de los ojos grandes. Y sí, son grandes de curiosidad. Hoy ella va a la bandera. La maestra la ayuda a engancharla. Naira tira de la cuerda y la bandera sube. Después se queda mirándola y le pregunta a la señorita: ¿por qué nuestro jardín se llama 27 de febrero, señor? ¿Por qué tenemos una bandera? La maestra, Laura, le cuenta. Cuando la Argentina nacía, vivió Manuel. Creció en una familia muy grande, con muchos hermanos. Fue a la escuela, cosa que no era muy fácil en esos tiempos. Allí aprendió los números, las letras y muchas cosas más. Los años pasaron, siguió estudiando y cuando fue grande tuvo que viajar a España porque en Buenos Aires no podía continuar sus estudios. Fue su primer viaje en barco. Trabajó mucho. Dirigió un periódico, hasta fue jefe de un ejército. Con sus soldados luchó contra los españoles. Lucharon. En estas peleas a veces ganaron, otras veces perdieron, pero siempre intentaron lo mejor. Allí se recibió de abogado y regresó muy contento para trabajar por la grandeza de su país. El pueblo quería ser libre. Por eso, Manuel Belgrano participó de la primera junta de gobierno de los criollos y realizó muchas tareas importantes. Creó colegios para todos los niños, inclusive para las nenas, que en esa época no tenían tanto acceso a la educación. Como en ese tiempo había muy pocas, ayudó a que se hicieran más, para que se pudiera aprender a dibujar, leer, coser y hacer cuentas. Enseñó al pueblo argentino a cultivar sus tierras para que se obtengan sus propios alimentos y vivan bien. También quería que se plantaran tantos y tantos árboles y que se cuidara la tierra, que crecieran también fábricas y navegaran barcos. También pensó, necesitamos algo que al verlo nos haga sentir unidos, pensó Manuel. ¡Una bandera! Entonces Belgrano le pidió a una señora que con tela celeste y blanca la cosiera. La bandera estuvo lista y un día de verano, al lado del río, la ató a una soga con un palo muy alto y la subió al viento por primera vez. Nuestro jardín se llama 27 de febrero porque ese día es el cumpleaños de nuestra bandera. ¿Vieron los colores? Son tan distintos a los de esta montaña. Y cómo se mueve, salta como el agua del arroyo sobre las piedras. Y no se queda quieta. Es como ustedes cuando juegan en el patio un día del sol. Un 20 de junio de 1820, hace mucho tiempo, fallece Manuel Belgrano, pobre y enfermo. Él dio todo por su patria, nuestra Argentina. Por eso
lo honramos en esta fecha. Este es un cuento adaptado de 2 relatos encontrados en 2 blogs distintos. Uno es Mi Sala Amarilla, que pertenece a Sandra Luz Martorelli, que es profesora de educación inicial, docente y coordinadora del departamento de inicial del Instituto Eureka La Plata. Y el otro es del blog Cuentos para dormir la siesta, de la señora Laura, que es de Rosario, Santa Fe, Argentina. Es docente a nivel inicial y primario y también trabaja en estimulación temprana. Ambos blogs abren sus puertas a todos y todas aquellas que estén interesados en la educación de los niños y las niñas en la etapa inicial. Pretende ser un sitio de ayuda, de inspiración y consulta, tanto para maestros, para estudiantes y para familias, además de ofrecer un lugar de encuentro para compartir experiencias. La canción elegida hoy se llama Banderita. Es un huayno, que es un género musical propio de la región andina en países como Perú, Bolivia, el norte de Argentina y en el norte grande de Chile. Está interpretada por Mayra Manzaneda y Juan Reynoso. La letra, música, programación y guitarra son de Juan Martín Reynoso y la voz de Mirna Manzaneda. Los samples de bombo creados por Pablo Vignati para Proyecto Bombo y Laboratorio de Sonidos de la Facultad de Bellas Artes. Lo elegí a modo de homenajear a esas escuelitas tan alejadas de la urbanidad y que con tanto orgullo hacen flamear nuestra bandera, haciendo patria en los lugares más recónditos de nuestro país. Bueno, a modo de data les cuento que buscando una canción para el cuentito encontré algo que me dejó gratamente sorprendida y que es que una chosna nieta de Manuel Belgrano canta y lo hace bellísimo. Se llama Anita Belgrano. Esto es porque, hoy, Día de la Bandera, nos remonta a Belgrano, causalidad, encontré a Anita Belgrano, que, a ellas la van a encontrar en su canal de YouTube, interpretando canciones de estilos muy variados. Y, si alguien no sabe lo que es chosna, es una persona nieto o nieta de su bisnieto, bisnieta o quinta generación de descendientes directos. O sea, que ella es la nieta de 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 la nieta y así muchísimo, ¿sí? Así que volviendo, me despido con este hermoso huayno y nos encontramos el sábado que viene en los Apicuentos, acá en Hablemos de Arte, un programa hecho con amor.
El día 15 de junio se celebra el Día Nacional del Libro, dándose la fecha al año 1908, en que se entregó por parte del Consejo Nacional de Mujeres el premio del primer concurso literario, siendo el tema del concurso el progreso femenil. En 1941 se establece la fecha como Día del Libro. Respecto al Consejo de Mujeres, fue creado en 1900 por la doctora Cecilia Gerson, primera médica de Argentina y Latinoamérica, desde donde surgieron diversas propuestas al Congreso Nacional: protección de la maternidad, jubilación del magisterio, descanso dominical, entre otras. Para homenajear a estas mujeres elegimos para el segmento de literatura a Griselda Gambaro. Nació en Buenos Aires en 1928, escritora de narrativa y teatro. Su obra es muy vasta y se la considera como una de las figuras insignes de su generación. Recibió el título de doctorado honoris causa del Instituto Universitario Nacional de Arte. Fue la primera mujer en inaugurar la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2005. Entre sus novelas destacamos Ganarse la vida, que fue prohibida por la dictadura cívico-militar, El mar nos trajo, Después del día de fiesta. Como dramaturga cosechó un teatro épico basado en las relaciones interpersonales, mediante el que exploró la verdad de la condición humana. De su obra Relatos reunidos leeremos fragmentos del cuento Para desechar la melancolía. Cuando el viento comenzaba a traer ráfagas cortantes que anunciaban el invierno, los hombres desarmaban las tiendas cónicas, las doblaban con un arte milenario y las acomodaban en los carros, junto a los pocos enseres. Partían hacia el sur, donde el largo trayecto los acercaba a la primavera y al verano. El paisaje, que nunca les perteneció totalmente, abierto a la línea del horizonte y a los vientos, les llevaba a una melancolía tenaz. Cuando nació Julia, lloró sin parar los 3 primeros días y no aceptó alimento. Al 4.º día se prendió del pezón de su madre, chupó golosamente y al concluir una sonrisa iluminó su rostro. Acostada en su cuna comenzó a mirarse las manos, que giraban hacia un lado y otro, alzadas en el aire. Se inventó juegos solitarios. Pronto descubrió que podía amasar el barro, moldeando figuras. En la pubertad, según la costumbre, la casaron. Él se marchó a apacentar el ganado. Julia, en lugar de reunirse con las mujeres, permaneció en su tienda, y cuando él volvió, la castigó. Quedó encinta 2 veces, y en el tiempo de la gestación y el alumbramiento recuperó su vivacidad. Y así transcurrieron algunos inviernos y primaveras. Y en el 10.º invierno, los hombres desarmaron las tiendas y las cargaron en los carros. Todos subieron, salvo Julia. Cuando se asentó el polvo de la caravana, ella retornó sobre sus pasos. Comió sentada en el centro desnudo de lo que había sido su hogar. Sintió una gran congoja. Ablandó la tierra con agua y amasó entre sus dedos. Modeló un cuerpo de caballo. Se arrebujó en la manta. Dormitó sin esperanzas. Envejeció y murió. Pero cuando la luna se levantó, cesó el viento, las damas aparecieron, excitadas y rientes. La despertaron murmurando su nombre
Inclinándose hacia ella, susurraron historias en su oído, mientras la bestia de barro comenzó a trotar, y por primera vez y para siempre, sobre la tierra florecida, y ella sobre esta misma tierra cabalgó. A continuación escucharemos la canción Se equivocó la paloma, letra de Rafael Alberti, música de Carlos Guastavino, interpretada por jóvenes cantantes de la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Misiones. Hablemos de arte. Sábados de 20 a 21 horas por AM 1440. Programa hecho por artistas para todos y todas. Artes plásticas, literatura, música, fotografía, teatro, educación, cultura y todas las disciplinas del arte popular costero. Hablemos de arte. Sábados de 20 a 21 horas por AM 1440. Radio Cooperativa. No hay de Miriam Borghini información en las redes, pero dispongo de ella por haberme ocupado de su obra algunos años. La conocí en el año 2000, fui a hacerle una entrevista, una nota,
para una revista de esas de distribución en círculos ABC1, porque estaba haciendo una exposición en una quinta resto de Parque Leloir. Después de algunos encuentros y ella muy amable, gustosa de cómo interpreté su trabajo, me pidió que la represente para exponer en diversos lugares. Yo en ese momento gestionaba varias muestras en distintos espacios. Ella había nacido en 1926 en Buenos Aires, parte de su infancia y su adolescencia con su madre y sus hermanas lo vivió en Florencia, donde estudió el arte florentino, adquiriendo gran técnica en el dibujo. Siempre se presentó: yo soy dibujante. De vuelta en Buenos Aires, cursa normalmente toda la carrera de Bellas Artes. Empezó a exponer en 1970 muchísima obra en las galerías de arte y salones de Buenos Aires más importantes: Van Riel, Sisley, Suipacha, Lagarde, Wildenstein. También en el Museo de Arte Moderno de Mendoza, en el Museo Fernández Blanco de Buenos Aires, en el exterior, en Terrazas, Cataluña, en Michigan, Estados Unidos, varios lugares más. Muy largo, muchas exposiciones. Tanto expuso individualmente como en forma colectiva junto a otros grandes del arte argentino de aquella época. Por ejemplo, podemos encontrar en un catálogo de 1974 realizado en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos acompañantes como Jorge Larco, Eugenio Daneri, Juan Carlos Castañino, Demetrio Ruchú, Antonio Pujía, Felipe Noé, Luis Centurión, bueno, gente importante. Ella realizó, dentro de su temática, una gran serie de retratos. Siempre pescó muy bien en la mirada, en una mínima gestualidad, rasgos esenciales en un rostro. Alguna serie de paisajes de aquí, de Mendoza, de Europa. Una serie de las ausencias, muy elocuentes composiciones sin las personas, pero que han estado y dejan su huella. Y también, entre la temática favorita, el ballet clásico, la ópera, el tango, imágenes de teatro y literatura inspiraron muchos trabajos de ella. Su técnica, sus dibujos: línea, lápiz, limpia y depurada, y sombreados sobre una base de óleo estirado por la trementina, siempre sobre el papel, para dar suave colorido a su obra. Fue siempre buena vendedora. En la medida que ella exponía, ya no se compraba tanta obra y empezó a sentirse un poco desalentada para seguir trabajando, enojada con un mundo que no era como lo conocía o creía que era. Sufre el que sabe y lucha por un mundo justo, pero el que descubre que las cosas no son, se cayó del catre, solemos decir, siente ira, traición. Miria fue quedando afuera, quizás por estar sumergida en la identidad europea y una nostalgia romántica, alejada de la comprensión política social ajena a la realidad del mestizaje argentino. No incorporó en su obra posterior esos gestos de vida real que no pudo asimilar. La cruel realidad de los años 2000 estaba clamando otra cosa: rebelión, ira, hartazgo, no melancolía. Ella no pudo palpar la argentinidad, alimentarse del criollismo y la esencia indie que está siempre en nosotros. El espectador, el público en general nos reclama a las y los artistas que estemos en el hoy, con la mirada bien puesta en la realidad, con los pies puestos en la realidad. No pude constatar
pero es posible que haya fallecido en el 2016. Le ofrecemos lo que en vida le hubiera venido bien conocer y acercarse. Canto Sagrado del Norte, Aimé Painé, artista tehuelche Ranquel, nacida en 1943 y fallecida en 1987 de un aneurisma. Su retrato está en el Salón de la Mujer. Espero que este gobierno lo haya repuesto por si casualidad el gobierno anterior lo retiró. Escuchemos. En mapuche. Viento del norte, tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a templar su luna para el oeste. Del sur, patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno. La Patagonia te da su abrigo en los veliones de los corderos. Viento del este, tus temporales azotan montes desmelenados y los caldenes crujen sus ramas como mentiras de viejos diablos. Es hermoso cuando viene el viento desde la tierra cordillerana, achata el pasto contra el suelo, deja piedras amontonadas. Añaguei cupape y un cru, mahuiza mapumeu, huila huila huerpui cachu, maco maco herpuin curao. Viento
Buenas noches, soy Claudia Collinet y hoy tengo el honor de compartir con ustedes a mi maestra, María Fuchs, artista, bailarina, coreógrafa, pionera en Argentina de la danza moderna, creadora de la danza creativa y el método de la danza terapia, visionaria como dicen muchos. Nació en 1922. Para María, la danza siempre ha sido una necesidad de dar algo, de expresarse y encontrar un punto de vinculación con la vida que la rodea. Por esta razón, se presentó en ella su existencia con idéntica valoración, con el mismo sentido y naturalidad que el hablar o el caminar. Ya a los 4 o 5 años, sus improvisaciones tenían tal fuerza que la llevaban a convertirse en bailarina en toda reunión infantil. Allí creaba el espectáculo del cumpleaños. En aquellos años la palabra danza era una temible mala palabra en los oídos de sus padres. Siempre se preguntó por qué los padres temen tanto la danza. Por la mala información y educación recibidas y por desconocer que la danza o el arte significa para una niña una exploración profunda de la vida. Indudablemente habla de la danza contemporánea. A los 15 años llega a sus manos el libro La vida de Isadora Duncan, a partir del cual fue decisiva en esa búsqueda abierta que sentía palpitar dentro de sí a través de tantas improvisaciones. Isadora simbolizó su cauce hacia la libertad y así trató de buscar otros medios que estuvieran dentro de su cuerpo, sin centrar su preocupación en aquellas piruetas o en el equilibrio en la punta del pie que estaba aprendiendo con Caterina de Galanta. Así llega al impresionismo y a la naturaleza de Ravel, Foret, Debus y Erik Satie, quienes, como dice, consiguieron desmoldarla, sentir su cuerpo en un mundo de imágenes nuevas. Empezó a bucear en el mundo del silencio, puesto que por primera vez surgían en ella formas sin sonido. Esas búsquedas fueron el puente de comunicación que le ayudaron años más tarde a encontrarse a través del espacio con personas sordas. Mientras tanto, el movimiento de la joven pintura argentina, los componentes del Grupo Orión, surgido en 1939, pintores, grabadores, escultores, poetas, influían en sus trabajos. Sus conversaciones y su labor a través del simbolismo, del cubismo y lo onírico comenzaron a poblarla de imágenes nuevas. Ese grupo de artistas fueron sus primeros espectadores sensibles, que se asombraban y vivían de lo que realizaban. La generosidad y el apoyo de Leonidas Barletta, dueño del Teatro del Pueblo, quien durante esos años se lo cedió, le permitieron concretar la posibilidad de crear sus espectáculos. La Fundación Williams le otorga una beca después de grandes luchas. Las instituciones que podían pagar el pasaje, ella no contaba con recursos y, como dice, yo era entonces terriblemente pobre. Estas instituciones estaban ansiosas por becar científicos y técnicos y no a una joven bailarina que quería estudiar con Martha Graham. Así es como llega, a través de esta beca, a Estados Unidos y luego de muchas peripecias durante un año sola, con dificultades y exigencias, logra estar a solas con la maestra Graham, quien le refiere estas palabras: eres un artista, no busques maestros fuera de ti. No tengas miedo de hacer danzas teatrales. Eres actriz. Continúa hacia adentro de ti lo más que puedas. Vuelve a la Argentina
y no esperes nada de maestros. Tu maestro es la vida. Esas palabras resonaron con vigencia en María y siguió buscando. A su regreso de Estados Unidos comenzó a dar clases y a hacer espectáculos en Buenos Aires y en el interior del país, en lugares donde jamás había llegado una bailarina. Sentía el inmenso deseo de dar lo suyo en lugares desolados, y fue el calor y el respeto de gente desconocida en medio del monte y sin acceso alguno al arte que le hace creer que para la danza se había acabado la época en que era exclusiva de pequeños círculos de entendidos. La danza en esos espectáculos populares llena un cometido social y artístico en un nivel por el que debemos proseguir. María creó un espectáculo para el Teatro Colón y no creyendo en concesiones, y sí en que la gente más simple puede ir al encuentro de la comunicación cuando hay algo real y verdadero que decir, repitió ese espectáculo en las minas de Zapla, en la provincia de Jujuy. Dictó congresos, seminarios, talleres. Llegó a Moscú, Israel, Londres, Lisboa, Italia, Brasil, México, donde se crearon escuelas con su método. Ya en Buenos Aires, con Ricieri Frondizi como rector de la Universidad de Buenos Aires en 1960, es nombrada directora y profesora del Departamento de Danzas. En 1966, la noche de los bastones largos, todo aquel sueño llega a su fin. Habría tanto y mucho más para contar de su interesante y valiosa vida, pero me quiero ir despidiendo y dejando sus palabras referidas a aquella triste y lamentable circunstancia que vivía nuestro país. Dice: he sido siempre solidaria, lo sigo siendo, con los movimientos que creen en la justicia y en la verdad. Por eso, mi firma fue bien dada, aun cuando nunca encontraré consuelo por la muerte de aquella hermosa iniciativa, que espero pueda renacer algún día. Hoy María, a sus 98 años, reside en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Callao y Sarmiento. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.
En nuestro primer programa del 7 de marzo, cuya primera figura rescatada fue Lola Mora, sacamos los conceptos de barroco, clasicismo, romanticismo y también habíamos hablado de neobarroco. Pensando en ello, le preguntamos a nuestro compañero, artista costero, Elías Calo, si su pintura era neobarroca y él nos contestó y nos comentó sobre esto. Escuchemos. Hola, mi nombre es Elías Calo, yo soy artista plástico y actualmente vivo en el Partido de la Costa y me dedico principalmente a la técnica óleo sobre tela. Mi pintura se encuadra en lo que es el realismo o el realismo mágico, dotada justamente de una imitación de los elementos de la naturaleza, de los objetos, de las texturas, buscando una relación con la realidad, pero a su vez también en este precepto muchas veces del realismo mágico, donde hay alteraciones propias que pueden potenciar la versatilidad del idioma pictórico que se está utilizando. No me encuentro en lo que es la corriente neobarroca, ya que hubo dos movimientos neobarrocos diferentes, uno que tuvo que ver con el siglo XIX y otro que fue de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde justamente se busca deconstruir en algunos casos la forma y el orden de la composición. En mi caso trato de tener en cuenta diferentes elementos a la hora de componer, que están basados en algunos casos en la proporción áurea, o sea que respeta los cánones clásicos al momento de la ejecución. Me interesa muchísimo que la obra pueda completarse a partir de la observación del espectador, de un espectador que sea capaz justamente de decodificar esto que la pintura está contando. Me interesa el relato, la narrativa dentro de la pintura, por eso estoy en la corriente del realismo. Y cité el realismo mágico porque justamente algunas de las realidades que se pintan son imposibles. Por eso trabajo muchas veces en base a diferentes imágenes, bocetos que voy componiendo y voy armando a partir de una idea que pueden ser muy amplios en un rango que va desde la calma y la quietud de la naturaleza, en la armonía de los colores y los elementos que pueden ser, por ejemplo, los caballos en la playa, que es una serie que estoy trabajando sobre los caballos y el mar, hasta obras donde aparecen elementos, símbolos, por eso también algunos me han mencionado en mi proximidad al simbolismo, como puede ser las alegorías a la muerte, al tiempo, al mundo, obviamente manifiestas a través de cráneos, relojes de arena, globos terráqueos. Por otro lado también tengo series que trabajan desde este aspecto realista y narrativo, diferentes periodos temporales sobre un determinado concepto, como por ejemplo una serie que se llama Perderlo Todo, donde aparece un pasado, presente, futuro, en un pasado un sueño de un faraón egipcio que a pesar de tener todo el poder, ve cómo todas las estructuras que ha logrado construir se van destruyendo frente al poder de la naturaleza. En un presente, un niño propio de la guerra de Siria, que sale de los escombros, que ha perdido absolutamente todo en cuestión de un instante, desde su familia, los árboles, el barrio, ya no queda nada, hasta una proyección futura donde se observa un hombre que está sentado sobre una pila de libros, observando sin comprender el pedestal de una estatua. Una alegoría de la sabiduría del pasado y el triunfo de la ignorancia que muchas veces vemos reina o puede llegar a reinar en un futuro. Estos son algunos de los criterios conceptuales que guían mi trabajo y bueno, espero haber sido claro al manifestarlos. Es difícil muchas veces enmarcarse en una corriente determinada. Hay muchos artistas conocidos y maestros que están en el marco del hiperrealismo.
muchas veces próximo al detalle de una fotografía, pero uno busca trascender la fotografía, contar emociones, contar sentimientos, pensamientos. Por eso hablaba de este aspecto narrativo del realismo en el cual me encuentro. Decía que es difícil estar en una categoría porque muchas veces los artistas trabajamos con diferentes elementos, pero siempre hay cierta identidad de nuestras obras. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer poder participar a través de este audio. Bueno, ya llegó el momento de la despedida, pero antes te comento que el segmento de danza lo cerramos con Invierno Porteño de Astor Piazzolla en una interpretación solista del violinista Guido Kremer acompañado por la Camerata Báltica. Te recomendamos, si escribís, si te gusta escribir relatos, que participes en el certamen de literatura Osvaldo Bayer, Relatos con Barbijo. Lee las bases en www.ate.org.ar. Como siempre te recomendamos que visites nuestro cine argentino en cine.ar. Hasta la semana que viene, que estés bien.